Buenas, mi nombre es Charlene Ávila Corrales y voy a hablarles sobre la historia de la educación preescolar en Costa Rica. Esta se divide en 5 periodos. El primer periodo va desde 1860 a 1948 y trata sobre los primeros ensayos de la educación preescolar. En 1869, gracias a la publicación del Reglamento para la Instrucción Primaria, surgen los primeros intentos de la educación preescolar en nuestro país, ya que en dos de sus artículos, el 7 y el 25, hablan sobre las escuelas para párvulos. Seguidamente, en el año 1886 se establece la Ley Fundamental de Educación Común, que habla en el artículo 10 sobre la creación de 2 o más jardines para infantes. Gracias a esto, en el año 1899 se fundan 4 escuelas para párvulos en los distritos del Carmen, La Merced, El Hospital y Catedral. En 1913 se crea oficialmente el primer kindergarten anexo a la Escuela Normal de Señoritas dirigido por Marianne Le Capellén. En 1924 se funda la Escuela Maternal Montessoriana y es el primero en la historia de la educación pública de Costa Rica en ser independiente, y este es dirigido por María Isabel Carvajal, mejor conocida como Carmen Lira. Y ya para finalizar, en el año 1935 se puede decir que en nuestro país existían 13 instituciones de preescolar. En el segundo periodo, que abarca de 1949 a 1969, se habla de la educación preescolar como primer ciclo educativo. En 1949, la educación preescolar pasa a ser parte de la estructura del sistema educativo, pero todavía no es declarada como obligatoria. En 1953, bajo la administración de Figueres Ferrer, se organizan los primeros centros de nutrición y educación y se comienzan a ofrecer cursos para preparar a los docentes en esta área. En 1957 se promulga la Ley Fundamental de Educación, en la cual se puntualizan los fines de la educación preescolar con el fin de promover el desarrollo integral del infante. En 1959 se da un gran incremento en la matrícula, creándose una problemática por la limitación presupuestaria que había en esa época, ya que en ese momento se le daba prioridad a la educación primaria, ya que esta sí era obligatoria. En 1969 se alcanza una cobertura del 12.6% en la educación preescolar. Ahora sí, en el tercer periodo, que va desde 1970 a 1989, se estructura la educación preescolar en 2 ciclos. En 1973, nuevamente bajo la administración de Figueres Ferrer, se crea el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, en donde se puntualiza la educación preescolar como primer nivel en el sistema educativo de Costa Rica y define las edades de 4 y 5 años para la educación preescolar y 6 años para el ingreso a la educación primaria. En 1975 se empieza a impartir clases de educación preescolar en los centros de educación y nutrición y se crea el programa de guarderías Sinaí. En 1979 se estructura la educación preescolar en el ciclo de materno-infantil y el ciclo de transición, que es como se conoce en la actualidad. En 1984 se determina la edad mínima de 5 años y 3 meses con la aplicación de una prueba, un examen de madurez para el ingreso al kinder. En el cuarto periodo también habla sobre la obligatoriedad de la educación preescolar y este abarca desde el año 1990 a 1998. En 1990 se eliminan las pruebas de madurez que habían sido implementadas desde 1979 y en 1991 se aprueba el programa de estudio de educación preescolar. En 1994 se aprueba la política educativa con el fin de promover la universalización de la educación preescolar. En 1996 se crea el Programa de Estudio de Educación Preescolar para el ciclo de transición, aprobado por el Consejo Superior de Educación. Y por fin, en el año 1997 se declara la educación preescolar como obligatoria. En 1998 se comienza a implementar la estrategia itinerante para el ciclo de transición. En el quinto periodo, que va desde 1999 al 2015, habla sobre la unificación de los programas de educación preescolar. En el 2000 se aprueba por primera vez un programa del ciclo materno-infantil. En el 2001 es creado el sistema heterogéneo. En el 2004 se unen los programas de estudio de transición e interactivo 2 y en el 2016, gracias a la estrategia de educación
de la primera infancia se da una ampliación de la cobertura e inversión de la educación preescolar. Eso sería todo. Muchísimas gracias.